presidentes de Estados Unidos, de grandes países, de grandes potencias, que tienen su negocio en la quema del petróleo como combustible, ¿se imaginan ustedes lo difícil que es esta pelea y esta etapa de transición, ¿no? Nos interesa destacar cuál es el impacto de la actividad económica sobre la biosfera o naturaleza. La relación tiene un doble sentido, un ida y vuelta. Es decir, la actividad económica necesita imprescindiblemente de la naturaleza, extrae de ahí recursos, energía, pero a su vez es el lugar donde también deposita todos los residuos. En la concepción de los economistas neoclásicos, neoliberales, la idea que es, una vez de consumido ya, el tema se terminó. Es decir, el proceso terminó cuando un producto se consume. Pero resulta que solamente se ha transformado en otro producto que se considera residuo, basura, y que se la deposita en la misma naturaleza. Es decir, por un lado extraemos recursos, por el otro lado depositamos los residuos de cualquier tipo de toxicidad, orgánicos, aquellos que se disuelven rápidamente, y los inorgánicos, entre ellos los residuos de la energía nuclear, que pueden demorar cientos de miles de años para ser asimilados nuevamente por la naturaleza. Bueno, hay un doble juego entonces. Cuando creemos que hemos consumido y ya no está más, en realidad fue a parar a otro lugar transformado, pero sigue estando como tal, es un residuo. Es decir, acá tenemos que tener en cuenta que la relación de la sociedad con la naturaleza, con la biosfera, es aprovecharse de ella, vivir de ella, pero al mismo tiempo dañarla. Es una relación de ida y vuelta, sumamente dialéctica, que solamente no nos puede preocupar si no captamos la esencia de este doble juego, de esta realidad, que ahora, desde hace ya unas décadas, se ha visibilizado, porque los basurales, los depósitos de residuos contaminantes, a veces a cielo abierto, en fosas marinas, como ha hecho Estados Unidos, con residuos nucleares, que los ha metido en tambores de cemento y los ha arrojado a fosas marinas del Océano Pacífico, lugar de la cual seguramente no se los puede rescatar nunca más, sometidos a una presión gigantesca y a la lógica erosión, porque todo se mueve, según aprendimos por Heráclito. Y por lo tanto, si todo se mueve, todo se erosiona y todo cambia y todo se gasta. Y por lo tanto, en algún momento se va a contaminar los océanos. Bueno, al mismo tiempo que vivimos de ella y nos aprovechamos de la biosfera, de la naturaleza, al mismo tiempo la dañamos. Y acá tenemos una frase de quien fue uno de los primeros autores, le dicen el padre de la economía ecológica, un rumano que estudió fundamentalmente en los Estados Unidos, ya fallecido hace bastante, Nicolás Georgescu Roegen, que dice: el proceso económico cambia el medio ambiente de forma irrevocable y es alterado a su vez por ese mismo cambio también en forma irrevocable. Hay que tener en cuenta, compañeros, que hay procesos en la naturaleza que pueden ser revertidos, otros son irreversibles. No tienen vuelta atrás, no hay arrepentimiento que valga, no hay recuperación que valga. ¿Cuáles son los daños que esa actividad económica le puede provocar
es, en primer lugar, el agotamiento de los recursos. Cuando en otras épocas algunos minerales se recogían del suelo, cada vez se recurre a tecnologías que son más dañinas, que provocan fosas más profundas, gracias a la tecnología que se dispone, pero el daño es mayor justamente por eso, porque lo que queda del mineral aprovechable es el que queda cada vez más difuminado. Entonces hay que remover miles y miles de toneladas de tierra y de piedra para recuperar a veces algunos gramos de algunos minerales. Ahora, ¿eso da plata? ¿Da la capacidad tecnológica? Se hace. Porque sigue la lógica del capital siempre en la búsqueda de maximizar el beneficio. Bueno, esto nos acerca al agotamiento, teniendo en cuenta que hay recursos que son no renovables. La otra consecuencia es la contaminación. Así como extraemos por un lado, dejar el boquete ahí, pero por otro lado tirás acá. En un recorrido por comunas de la provincia de Santa Fe, comunas, o sea, pueblitos pequeños, algunos de 800, 1000, 2000, 3000 habitantes que todavía no son ciudades, recogimos la información que el principal problema que aparecía en todas, acá en la provincia de Santa Fe, debe ser extensivo al resto del país, es qué hacer con los residuos domiciliarios. Ni qué hablar de aquella que tiene algún taller, alguna curtiembre, alguna industria pequeña, etc. De los domiciliarios, porque ya no alcanzan los terrenos que en su momento fueron otorgados para eso, se han llenado, todo eso se filtra hacia las napas de agua, contamina las napas de agua que son usadas para la bebida, para el agua potable de las personas, y además a veces el propio crecimiento del pueblo hace que el vertedero de residuos termine ubicado ahí nomás, y generalmente los más pobres son los que están ahí porque son los terrenos más baratos, los más accesibles. Como siempre, la pobreza es la que termina siempre pagando lo peor de la contaminación de los recursos naturales, ¿no? Y el otro elemento es el daño a los servicios ambientales. Estamos viendo el tema de consecuencias del calentamiento global. Se habla de que la próxima cosecha y las que sigan en nuestra pampa húmeda de trigo, de maíz, van a tender a disminuir porque son plantas de menor resistencia que las hojas, por ejemplo. Ahora, lo primero que se dijo es por el efecto de la niña, que puede durar 4 o 5 años. Pero ya ha salido en los diarios de hoy, de ayer, de antes de ayer, algunas notas que nos adelantan que el tema ya es de la niña, pero es del cambio climático. Es decir, de cómo está modificándose por la acción del hombre el propio clima, la propia red. Yo antes había puesto una foto, acá está, esta, que resulta que yo recuerdo que mientras en Gualeguaychú se armaba tremendo despelote, por el Uruguay, por las pasteras, etc., coincidió que en esa época fui a Misiones y me llevaron a ver en Puerto Piraí, sobre el río Paraná, una pastera argentina, de dimensiones más pequeñas, como hay otras, que viven de la explotación del eucalipto. Es decir, la arboleda que vemos es un bosque artificial, y además genera esto. Es más, fuimos a ver los caños que se vuelcan sobre el río con este contaminante, que además, con el transcurrir del tiempo, esos residuos, ese agua sucia, contaminada, va generando como una
especie de piedra, se va endureciendo y genera una piedra que parece una especie de la resina de los pinos, por ejemplo, un color marrón, oscuro, que se va formando y va creciendo porque el propio agua lo va depositando ahí, una parte del agua sigue su curso y otra queda ahí como... Bueno, al mismo tiempo de eso. Es decir, a veces vemos, como dice el Evangelio, ¿no? Vemos la viga en el ojo ajeno, creo que algo así dice, no soy muy experto. La paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Disculpen, no soy muy experto. Se notó. En el Antiguo y Nuevo Testamento, pero me acuerdo de esa comparación porque realmente es válida para este caso, ¿no? Bueno, hemos hecho una introducción al tema de los recursos naturales. Lo que nos han enseñado siempre de la escuela primaria es que la Argentina está excepcionalmente dotada para eso. Una de las cosas extraordinariamente dotada implica la capacidad de producir alimentos que algunos han evaluado como hasta para 300 o 400 millones de personas, que los exportamos en cantidades importantísimas. Uno puede llamarse a sí mismo la atención y decir, pero ¿cómo? Si hay miles y miles de familias que comen mal en este mismo país, que exporta semejante cantidad de alimentos, acá es claro que hay un problema de distribución, no es un problema de producción. Sacar esa simple cuenta muestra que todos los demás argumentos terminan siendo un insulto a la inteligencia, ¿no? Esto que vamos a ver ahora, que vamos a tratar de explicarlo, de entenderlo de la mejor forma, es justamente la etapa del sistema capitalista que nos toca vivir. Estamos en un sistema capitalista y lo dije que su esencia no ha cambiado. Es decir, una de esas esencias es la obtención ininterrumpida de plusvalía como objetivo central, la maximización del beneficio. Pero eso ha ido evolucionando con el correr del tiempo. En un principio un predominio del capital comercial, después con la revolución industrial un predominio del capital industrial, nuevas formas para obtener más ganancias, con la aplicación de tecnología, de nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que está predominando es el capital financiero, es el capital que no produce nada, pero que se autogenera ganancias extraordinarias gracias justamente al intercambio de papelitos, a la especulación financiera, sin producir absolutamente nada. Es decir, es la forma más parasitaria del capital. Esta forma de capital existe de hace tiempo, desde que aparecieron los primeros banqueros en la Edad Media, pero a partir de mediados de la década del 70, del siglo pasado, hace apenas 50 años, el sistema capitalista vuelve a tener un revolcón, una crisis. El sistema capitalista ha encontrado hasta ahora la forma de sobreponerse a esos revolcones, de aprovechar esas situaciones para sacarse de encima los lastres y buscar formas nuevas que acentúan su carácter expoliador. Y apareció el capitalismo monopolista transnacional, ya ni siquiera multinacional, como decíamos en una época. Sigue habiendo, por supuesto, empresas multinacionales, pero las que ahora dirigen las operaciones es el capitalismo monopolista transnacional. Fundamentalmente su célula, su núcleo central, son las empresas transnacionales o ETN.
Como decía, esto aparece hacia mediados de los años 70. Se calcula que alrededor del 73, con la crisis del petróleo, 75. ¿Por qué surge? Porque había límites, problemas para la acumulación mayor de capital. Entonces, mediante la aplicación de tecnología de punta, la investigación de punta, especialmente en la microelectrónica, en la informática, en las telecomunicaciones, en la nanotecnología, etcétera, etcétera, se llegaron a avanzar, mediante grandes inversiones, a niveles de tecnología que posibilitaron superar esos límites en la acumulación de capital que se habían generado en los años 70. Y esa es la realidad en la cual estamos viviendo ahora. Ha implicado una modificación sustancial esa aplicación de tecnología en la esfera de la producción, del transporte, del comercio, de la finanza. Nosotros nos contentamos por esto porque después de 50 años tenemos estos chiches y nos parece una cosa extraordinaria a nivel personal. Los que sacaron el gran provecho de toda esta tecnología, de la informática, de todo esto que estamos viendo acá y que usamos en este caso, es apenas una muestra pequeñísima del provecho que le han sacado y le sigue sacando el capital, especialmente el financiero, para aprovechar hasta la última gota que se puede de plusvalía y de ganancia. Por supuesto que el núcleo de esto es la empresa transnacional. La empresa transnacional se caracteriza porque siempre en pos de la máxima ganancia se distribuye en diversos países. Es decir, acá fabrica una parte, allá fabrica la otra, de acá trae algunos recursos, de acá trae otra materia prima, en un lugar lo arma, en otro lo empaqueta, en otro lugar desde ahí comercializa. Es decir, es una empresa de dimensiones enormes a partir de la reunión de gran capital, que es difícil de averiguar de qué se trata, de dónde viene el capital. Por eso ya no son empresas del capitalismo estatal, de capitalismo nacional, sino que son empresas transnacionales que han desbordado los límites de los países. ¿Y por qué hacen eso? Porque en cada lugar aprovechan las ventajas comparativas existentes. En tal lugar hay gobiernos corruptos, ahí hacen aquello que pueden hacer en forma corrupta, violando las leyes, por más que estén las leyes, etc. En aquel otro país hay una relación más laxa en lo que hace al tema ambiental, ahí se instala. En otro lugar hay mano de obra barata, porque hay miseria, porque hay desempleo y la gente busca trabajar por 2 mangos, 10 horas, 12 horas, ahí se instalan porque les conviene ahí aprovechar la mano de obra, etcétera, etcétera. Y por supuesto lo mismo con los recursos naturales. Los recursos naturales, la misma ubicación en distintos lugares. Gran parte del comercio mundial hoy en día es intraempresa. Es decir, es realizada por la misma empresa que traslada de esto de acá, allá o allá en función de la diversidad de países en donde está instalada. Esto quiere decir que si la producción es transnacional, el mercado mundial es visto como un objetivo. Es decir, ya no es un país o tal lugar, tal región. El objetivo de las empresas transnacionales es el mundo. Para eso necesitan amesetar, igualar, unificar culturas en una sola, costumbres, tradiciones que son anuladas para imponer otras.
Es decir, en función de que eso también facilita la venta del producto. ¿Es que acaso no nos llama la atención que la foto de un adolescente de cualquier lugar del mundo, ya sea África, Asia, América, de donde sea, son todos iguales? Las mismas modas. Se impone esto porque si el objetivo del mercado es el mundo entero, hay que imponer los mismos hábitos, costumbres, las mismas aspiraciones de consumo, la misma cultura consumista que lleva al consumismo como enfermedad, porque nos quieren transformar en máquinas consumistas. ¿Necesitamos consumir para vivir? Sí. Pero de ahí que la transformemos en una máquina consumista es otra historia. ¿Y eso por qué? Porque da ganancia, porque genera plusvalía a estas empresas transnacionales. Entonces necesitan uniformar, nivelar, igualar culturas. Bueno, por supuesto que esto ha tenido una enorme repercusión en estas últimas décadas, en el ámbito social, cultural, de países, de regiones. Por supuesto que esto ha generado también resistencia. Ha generado mucha resistencia. Ahora, esta etapa del capitalismo monopolista transnacional, como todo en la vida, no sigue una línea recta, ascendente, sin dificultades. El capitalismo es un sistema intrínsecamente contradictorio. Y esta etapa es más contradictoria todavía. Por lo tanto, ha generado también crisis. Y la primera crisis del sistema capitalista, monopolista, transnacional, se dio en el 2008. En el mero escalón o nivel de la especulación financiera, de la especulación inmobiliaria. Y surgió en el país más poderoso de este sistema, en Estados Unidos. Y de ahí se desparrama, porque Estados Unidos aprovecha su poder para distribuir los costos en todos los demás. Los provechos los tienen ellos, por supuesto, ¿no? Sin haber salido de los efectos de la crisis del 2008, porque los estados centrales se dedicaron a salvar a los responsables de las crisis, es decir, a los bancos, a las financieras, a las compañías de seguro, etc., todavía las consecuencias de esa crisis no han sido superadas, ni siquiera en Europa, porque se están en niveles inferiores de ocupación, de empleo, que antes de la crisis del 2008. Hay gente que perdió el trabajo y lo perdió para siempre por una cuestión de edad. Hay gente que no lo volvió a recuperar porque cuando surgieron nuevas oportunidades, había nuevas tecnologías que ellos no tenían capacidad para trabajar en esa instancia. Entonces, cuando esos efectos sociales, no los financieros, los efectos sociales de la crisis del 2008 todavía no han sido superados, apareció la pandemia. Una pandemia típica de la globalización, como se le llama a este periodo transnacional. Porque se desparramó en cuestión de horas al mundo entero. Y se desparramó en cuestión de horas porque los medios de transporte posibilitan eso. Acá apareció por Ezeiza, lo primero que apareció en Ezeiza. Estamos a 13, 14 horas de Europa. ¿Se entiende? Entonces, también las pandemias, las pestes, se difunden rápidamente a todo el mundo y tienen efectos catastróficos como lo que hemos visto, y especialmente no solamente sobre el humano, que es lo primero que consideramos siempre, sino sobre el aspecto económico. A esto de la pandemia le sigue en el transcurso de este año la guerra en Ucrania, que también tiene su impacto desde el ángulo de lo económico y vuelve a ser Europa
el centro de un nuevo conflicto que se puede transformar en un conflicto muy serio, que lo veremos desde el ángulo geopolítico. Lo que queda claro es que eso que soñaron lineal y ascendente los pensadores del neoliberalismo terminó a partir del 2008 con una posibilidad que se ha abierto y que tenemos que evaluarla siempre, que es el de un mundo multipolar, no bipolar, como cuando el fin de la Guerra Fría en el año 1991, sino multipolar, es decir, esa globalización absoluta que se consideró que iba a ser, termina en un esquema fraccionado con múltiples polos de poder, en donde nosotros como argentinos tenemos que saber aprovechar esas fracturas que se presentan en la hegemonía, especialmente la de Estados Unidos, para encontrar las formas de insertarnos con nuestro propio proyecto. Es decir, es una oportunidad muy seria y es la fuente del optimismo que tenemos que mantener en esta etapa tan difícil, cuando solamente miramos la coyuntura. La coyuntura es difícil, pero si miramos con visión estratégica, la cosa cambia. Se ha iniciado una época de multipolaridad, donde podemos encontrar, no solo como país, porque solo no lo vamos a encontrar, como región, como patria grande, como América Latina, una forma de insertarnos que sea la concreción de lo que han aspirado nuestros padres libertadores. Por eso tenemos que tener siempre la precaución de no mirar solamente lo coyuntural, que a veces es muy duro. Los argentinos tenemos el lomo bastante lleno de cicatrices, ¿no? Bueno, no solamente el aspecto coyuntural, sino también estar mirando el aspecto estratégico, esa creación de un mundo multipolar que va a estar plagado de conflictos, de peleas, porque el que está perdiendo la hegemonía no se rinde así nomás. Y tiene un poder extraordinario, pero que brinda una posibilidad. Tenemos que hacer como Néstor Kirchner, con un ojo miraba allá, con el otro ojo miraba, por un lado lo táctico, por un lado lo estratégico. ¿Vos querías comentar? Decir algo, que en realidad la crisis del 2008 no fue a Estados Unidos, a Argentina nos tomó realmente en buenas condiciones, y creo que no nos sentimos tan en muchos otros países latinoamericanos. A nivel mundial, no tanto como latinoamericanos, que ya hablábamos de la patria grande, y creo que nos tomó más fortalecidos. Eso realmente no lo esperábamos, ¿no? Y es muy bueno decirlo y acordarnos. Por ahí hay la es bueno mencionarlo esto. Las políticas anticíclicas del conjunto de crisis que vivió desde afuera la Argentina, algunas le pegaron acá, empezando por la crisis del 30, por ejemplo, ¿no? Que obligaron a un cambio de modelo, y otras crisis posteriores. La del 2008 la pudimos eludir bastante, en función de que se iba fortaleciendo desde hace un tiempo atrás el mercado interno. Es decir, cuando hablo del mercado interno, hablo del salario, del poder adquisitivo de los trabajadores, de los más humildes y de la pequeña y mediana empresa o de la empresa nacional.
que había encontrado en los años previos, desde el 2003, una posibilidad de crecimiento real. Entonces pudimos sortear mejor ese vendaval. Estábamos mejor preparados, cosa que no ocurre ahora. Cosa que no ocurre ahora y no ocurrió históricamente en crisis anteriores. Veamos algunos aspectos del neoliberalismo, que es la ideología de esta etapa del capitalismo monopolista